Bueno, hoy es 18 de julio, vamos a aprovechar para celebrar el Día Mundial de Mandela desde Uruguay. Para nosotros, que somos parte del colectivo de ciudadanas y ciudadanos por el Día Mundial de Mandela, es un orgullo impresionante poder tomar en el día de la fecha en nuestro país y reivindicar la imagen de Mandela. Nosotros hace muchos años que trabajamos el tema, desde que en 2009 las Naciones Unidas decretaron en su Asamblea General por consenso que el 18 de julio, que es el natalicio de Mandela, se transformara en el primer día del calendario universal con nombre propio. Es decir, existe Día de los Trabajadores, existe Día del Medio Ambiente, del Agua, pero el primero y hasta ahora el único que existe es el de Nelson Mandela. Y vale además aclarar que fue tomado estando Mandela vivo, cosa que rarísima vez se hace en nuestro país. Para poner el nombre de una calle hay que esperar varios años que la persona esté muerta para que se pueda homenajear con un espacio público. Esto se debe a algo muy especial. Nosotros pensamos que Mandela es realmente la figura política más trascendente del final del siglo XX y de alguna manera es el paradigma del político para el siglo XXI. Cada época, en particular el siglo XIX, el siglo XX, tuvieron grandes figuras que fueron, por ejemplo, a nuestra América Latina, los libertadores, Artigas, San Martín, Bolívar, que han sido los prohombres por casi 2 siglos. Este año cumplimos 250 años de Artigas en Uruguay. Y sigue su imagen caminando con nosotros. De alguna manera, lo de Mandela se levanta, se presenta para el siglo XXI como la gran figura que es capaz de pensar el mundo, de pensar las sociedades desde los valores heredados de la democracia, la justicia, la igualdad y la libertad, pero incorporándole a la política esos valores en una nueva dimensión. Yo creo que cuando uno habla de Mandela puede hablar muchísimo, porque la vida de Mandela es rica por donde se la mire. Fue una larga vida, a pesar de sus 27 años de prisión, pero yo creo que lo que hoy nosotros deberíamos rescatar, junto a la integridad y a la firmeza que tuvo Mandela para defender los derechos de sus negros, de ese pueblo arrasado, conquistado y colonizado, además de segregado y explotado de la peor manera durante más de 3 siglos, principalmente por colonos holandeses, pero también franceses, ingleses, incluso alemanes. Mandela logra reinventar la política, logra entender los códigos de ese país que es Sudáfrica, donde esos colonos ya tenían 300 años de existencia y ya se sentían sudafricanos. Es decir, son parte genuina del pueblo sudafricano. Quizá este es uno de los aportes más sustantivos y más revolucionarios en el pensamiento del movimiento de liberación africano. Mandela no entiende a los blancos, a los afrikaners, como se les llama, como extranjeros invasores de Sudáfrica. Mandela entiende por primera vez desde el Congreso Nacional Africano que son parte genuina del pueblo, y que junto con ellos, a pesar de ser una minoría, de haber sido, sí en sus orígenes conquistadores, sí seguir siendo explotadores y causantes de los males que el apartheid, uno de los regímenes más nefastos que se recuerdan del siglo XX, de los cuales ellos eran los responsables, aún así entiende que tienen razones para sentirse tan sudafricanos como los negros, a pesar de ser una minoría importante, porque los negros son más del 85% de la población. Esto cambia el paradigma de cómo entender al enemigo en las luchas políticas, en particular en el continente africano, pero tiene repercusiones internacionales. Es decir, de ahí que los valores de Mandela se transforman en valores universales, y hoy se toma como paradigma del diálogo, de la negociación, de la resolución de los conflictos de todo tipo, lo que logró Mandela, porque es una arquitectura, una ingeniería pensada durante 27 años de prisión, armada paso a paso, fríamente, con la cabeza de un político. Así que Mandela para nosotros es la reivindicación de la política como la herramienta principal que se da a las sociedades modernas
para resolver sus conflictos. No existe sociedad sin conflictos. El arte de la política tiene que ser modular esos conflictos, encontrar los mecanismos de negociación e intercambio a través del diálogo para que esos conflictos vayan teniendo soluciones positivas, siempre en base a principios determinados que los de Mandela son clarísimos y recogen lo mejor de la humanidad. Por eso todo el mundo se identifica con ellos. Pero entendiendo que el otro tiene su parte de razón, su parte de verdad, a pesar de los crímenes inclusive que habían cometido. Esto realmente es un cambio gigantesco en la forma de pensar la política, de que solo se logra por aplastamiento del adversario la victoria. Mandela es capaz de negociar, junto con que era en el momento de su liberación de Klerk, el presidente blanco, una transición pacífica a la democracia, cuando el mundo entero esperaba el estallido de la guerra civil, que razones sobradas tenían por la miseria, la explotación y la violencia sistemática de décadas del régimen del apartheid. Sin embargo, Mandela, que negocia en secreto antes, hay varios años de intercambio con los jerarcas del poder blanco, nada menos que con el jefe de la inteligencia del Estado y el ministro de Justicia, dos de los personeros más repudiados por la población negra con toda razón. Y sin embargo, Mandela, con esa personalidad gigante que tenía, es capaz de entablar diálogo con ellos y de convencerlos de que la salida pacífica, logrando la igualdad racial, es el único camino que salva a Sudáfrica, particularmente que lo salva a ellos. Mandela renuncia de esta manera a la lucha armada, a pesar de que fue el creador del brazo armado del Congreso Nacional Africano, que fue su primer comandante en jefe, allá por los años 60, antes de ser preso. Y no era por un problema de temor, no era por un problema de blandenguería después de muchos años de prisión, sino que es la conclusión de un político profundamente consustanciado con la historia nacional y con el contexto mundial que se vivía. Entiende que o van a una guerra civil prolongada que destruirá Sudáfrica a blancos y a negros y llevará al país al caos, o se encuentra un camino de diálogo, de conciliación nacional, donde todos se integran en un proceso de apertura democrática y salida en igualdad de condiciones. Esto es el logro maravilloso de Mandela que todo el mundo le reconoce hoy en día, pero tiene naturalmente una base de principios muy sólidos, que Mandela desde muy joven fue adquiriendo. Su militancia es una militancia temprana, destaca desde su juventud como un incipiente dirigente estudiantil, es expulsado de una universidad por ser dirigente estudiantil, aún así estudia Derecho, es capaz de fundar el primer estudio jurídico para negros en toda Sudáfrica con su entrañable compañero Oliver Tambo, que ejerció la presidencia del ANC durante los años que Mandela estuvo preso. Oliver Tambo del exilio. Se pone a militar en lo que era la juventud del Congreso Nacional Africano y desde allí renuevan a esto que ya era un partido tradicional en Sudáfrica, que existía desde el principio del siglo XX. En el año 55, con este grupo de jóvenes, elaboran una plataforma que es la Carta de la Libertad, que renueva el compromiso del Congreso Nacional Africano de construir la democracia en términos de justicia e igualdad racial para todos los sudafricanos. Muy rápidamente se lo transforma en un líder del propio Congreso Nacional y a los pocos años ya es Mandela, de 40 años, uno de los líderes indiscutidos de la población negra de toda Sudáfrica. Esto lo hace en base a capacidad, a conocimiento, a principio y a política. Entonces, a nosotros nos parece que pensar en Mandela en 2014, cuando en el mundo entero, particularmente en sociedades occidentales como la nuestra, a veces hay sectores que cuestionan a la política y cuestionan a los políticos solamente como unos usurpadores de poder, como gente que solo persigue fines personales, nos parece que levantar a Mandela, su vida, su obra, su legado, es dar un mentir rotundo a esas afirmaciones que solo sirven a los poderes fácticos, aquellos que se benefician del statu quo, que se benefician de la ausencia de democracia, de partidos políticos y de liderazgos. Mandela es el paradigma del político, de la figura incorruptible,
porque entregó su vida, su familia, quizá una de sus penas y dolores más grandes, reconocido muchas veces, tanto en su autobiografía como en notas que dio a la prensa, es no haber podido tener una vida de familia normal, ser padre, cuidar a sus hijos, tener a su esposa. Es decir, es un hombre que tuvo sus dolores y sus pérdidas, pero su incorruptibilidad, su trabajo por el bien del conjunto de los sudafricanos, la capacidad de dialogar y de entender al otro, es lo que hicieron de Mandela esta figura que debería ser el ejemplo, y para nosotros lo es, y por eso nos hemos comprometido tanto con esta fecha, de cuál es el camino que la política tiene que seguir y qué significa la política y lo que deben ser los políticos para resolver los problemas de las sociedades. No hay, por lo menos la humanidad que nosotros conozcamos hasta hoy, no encontró otras formas que el debate, el diálogo, la confrontación de ideas para resolver sus problemas. Mandela mostró un camino que fue capaz de evitar la guerra civil, la confrontación cuando parecía algo inevitable, y mostrar que respetando a los adversarios, dándoles un lugar, respetando las propias convicciones, las sociedades pueden salir adelante y encontrar caminos de mejora para todos. Por eso el Día de Mandela es para nosotros, a partir del 18 de julio, un día sagrado.